te hice valiente, le dijo Dios a Josué. Siervo Moisés ha muerto y ahora le toca a usted pasar el Jordán y al pueblo a la tierra que antes hablé, tierra que es prometida, allí donde hay leche y miel. Nunca se aparten de ti este libro de la ley, de día y de noche lo leas y en él pensarás también. Dijo Jehová a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces harás prosperar tu camino y tus obras también, y en él vas a meditar y todo te saldrá bien. Yo quiero que te esfuerces, a nadie vayas a temer, nadie te podrá hacer frente, yo nunca te dejaré. Así con Moisés estuve, nunca te podrán vencer, nadie te podrá hacer frente, contigo siempre estaré. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano, glorificando el nombre del Señor con alegría, con gozo. Aleluya. Quiero hablarles de un tema muy importante, titulado La victoria del altar. Altar o el altar o los altares tienen varios significados. Del latín altare es un montículo, una piedra, construcción elevada donde se celebran actos religiosos, sacrificios al Dios verdadero y a diferentes dioses paganos, etcétera. Hay mucho que decir en la forma histórica de los altares, pero quiero concentrarme en lo que la palabra dice para nosotros, lo que significa el altar para mi alma, para mi vida, para mi ser, para todo aquel que sirve y busca a Dios. Para el que no le gusta buscar a Dios, no se interesa, no es muy interesante este tema. Pero
para usted que busca a Dios, que le sirve, es de vital importancia. Alabado sea el Señor. La palabra nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y cuando leemos esa escritura entendemos, meditamos por qué, nos preguntamos por qué el juicio comienza por la casa. Y la casa en este caso es la obra de Dios. Yo lo puedo acoplar a la obra que muchos hombres y mujeres han realizado en la tierra. Y como decía este canto que entonábamos, buscaron a Dios un tiempo, sirvieron a Dios un tiempo. Pero la crisis que tenemos en el mundo en cuanto a religión se refiere, religión como le conoce el mundo, nosotros no le conocemos como religión, le conocemos como el evangelio, porque el evangelio no es una religión. El que se descuida de buscar a Dios, de oír la palabra, de congregarse, de servirle a Dios, va descendiendo del poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, no de la religión, del evangelio, porque es potencia de Dios. Y es potencia de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego, a los gentiles como nosotros, es potencia, es un poder extraordinario. La religión no tiene ese poder. Ese poder estriba en un altísimo porcentaje en el altar. Ahí estriba las grandes victorias que consiguieron muchas organizaciones evangélicas en la tierra por diferentes partes del mundo, estribó en la búsqueda de Dios en el altar. Y no es sencillamente que usted tenga que orar pegado al altar. Puede orar dentro del templo, dentro de la casa dedicada al servicio de Dios. Lo importante es que se busque a Dios, definitivamente. Cuando esas organizaciones dejaron de buscar a Dios, empezó a entrar primero la frialdad, el sueño, la cobardía, la pereza, y seguido a eso entró otra serie de enemigos dentro de la organización, como es la mundanalidad, la corrupción, la frialdad, la politiquería religiosa. Entró la avaricia, entró el amor al dinero, entró la fama. Mire, aunque usted no lo crea, hay iglesias que hasta han hecho un desfile de modas dentro del templo, de los templos, desfiles de modas, y también han hecho reinados dentro de los templos. Van a poner la reina de la iglesia y van a buscar la más descarada que llegue al templo, la que más carne muestre, esa será la reina de la iglesia. En eso se ocupa el pueblo de Dios, que un día fue su pueblo. Alabado sea el Señor.
Eso por decir algo. Pero también muchos templos son utilizados con el paganismo, como vimos recientemente, un templo de una organización que va de picada hacia el abismo, celebrando su vía crucis, su crucifixión de un supuesto Jesús allí dentro de un templo cristiano. Todo eso es paganismo y es una provocación a la ira de Dios, al santo juicio de Dios. En una ocasión, en un templo, en el altar, que era un templo muy grande, y el altar, por ende, una plataforma enorme, allí pusieron un 24 de diciembre, en la celebración pagana de la falsa Navidad por ese tiempo. Nosotros no negamos que Cristo nació. Él nació. Él creció y vivió como hombre. Vino a la tierra. No fue engendrado por voluntad humana. Él es nuestro gran Señor. Él nació, pero Él escondió esa fecha. Y no ha habido historiador, ni científico, ni nadie que haya podido descubrir la fecha de su nacimiento. Sin embargo, el mundo se paganizó detrás de esa fecha inventada en el mes de diciembre. Ese paganismo, cuando entra a una congregación, a una organización, pues mire, hay congregaciones que no les alcanzan los meses del año para celebrar fiestas que el paganismo celebra. No les alcanzan. Que hay algunos que celebran 14, 15 fiestas en el año que el paganismo ya ha celebrado. Pero en ese entonces, allí pusieron en aquel altar en vivo unos burros, una vaca, y pusieron un supuesto Jesús vivo. Agarraron un niño y lo metieron ahí en medio de las vacas. ¿Qué puede usted creer? Cuando terminó el culto, supuestamente del nacimiento de un Jesús, el altar estaba lleno de estiércol y no era para menos. Pero ¿hasta dónde se baja cuando se apaga el fuego del altar? ¿Hasta dónde se cae? ¿Hasta dónde se desciende? Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando yo leía esta palabra, decía en mi corazón, ¿por qué el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? Y sabe que fue ahí en la casa de Dios que se dedicó un día al servicio de Él, para honrarle, para adorarle, para alabarle. Ahí estuvo el fuego de Dios. Es casi imposible encontrar que una denominación que al final de los años 40, 50 años de existencia no se haya mundanalizado, corrompido. Es casi un patrón repetitivo. Pero es imposible que la gloria de Dios no se haya movido ahí. Yo conozco varias organizaciones que acá en este país tuvieron
derramamientos del Espíritu Santo, avivamientos. Hace 60, 70 años atrás. Sin embargo, hoy no tienen ni el carbón ni la ceniza. Hoy no se conoce si son del mundo o son de una iglesia. Porque viven igual que los del mundo. Igualitos. Se visten igual. Las mujeres se pintan igual. Pasan a los altares con un cabello morado y otra parte roja. Y unas grandes extravagancias de cosas. Pero ellos tuvieron un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, porque nosotros recibimos la salvación, pero mantenerla en nosotros es otra cosa. Sentirla en nosotros es otra cosa. Tenerla en nosotros, tener el nombre escrito en el libro de la vida, eso es otra cosa. Eso es otra historia. Aleluya. Pero el juicio va a comenzar por los responsables que somos nosotros, a los que Dios ha llamado para preservar su palabra, la doctrina, el fuego, la disciplina, las normas, las reglas establecidas dentro de su iglesia. Levante sus manos y dele gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, en el libro de Levítico, el capítulo 6, versículo 9, dice la palabra: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Verso 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa es básicamente las condiciones, las normas, la ley del sacrificio, lo establecido por Dios. El fuego tenía que arder toda la noche y todo el día. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Por tal razón, hermano, por tal razón, la victoria de muchos hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento,
como es la iglesia del Señor, las victorias que ha tenido, que se han logrado conseguir cosas extraordinarias, no ha sido de otra manera, sino a base de la intervención del altar. El fuego debe arder continuamente. Hay gente que dice, pero si el martes hicimos oración y otra vez el viernes, pues que la hagan ellos. Pues la seguimos haciendo. La seguiremos haciendo. El fuego no se va a apagar aquí. Aleluya. No se va a apagar. No se puede apagar. El fuego de Dios tiene que arder. Y cuando arde el fuego de Dios, la serpiente antigua, Satanás, no puede entrarse a una iglesia. El demonio no puede ser miembro de una iglesia que busca a Dios. Aleluya. Mira, hermano, cuando se apaga el fuego, hay miembros en congregaciones que son brujos, hechiceros, extorsionistas, asaltantes, traficantes de droga, ladrones, pillos, pero son miembros de esa congregación porque como son serpientes, escorpiones, y lo único que los combate es el fuego. Lo único que los combate es el fuego. El fuego. El fuego tiene que estar encendido. Dele gloria al Señor, hermano. Dele gloria a Dios. Por eso los lobos rapaces no aguantan. No aguantan. Les cae la palabra y tienen que irse. No aguantan. Alabado sea Dios. Aguanta aquel que es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, dijo el Señor, porque no soy de Dios. El fuego es el que va a nivelar todo. Por eso cuando el fuego se apaga, en una iglesia entra el juicio. Entra el juicio. Poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Mire, hermano, no hay altar sin sacrificio. En el altar, o el altar era para sacrificar. Por eso es que ayunar, vigilar, orar, eso es un sacrificio. Eso no es para muchos. Eso es como dicen los mexicanos, eso es para machos. Sí, Señor. Eso no es para flojos ni cobardes. Porque es duro. ¿Qué es duro? Claro que es duro. Pero no hay altar sin sacrificio. No hay altar sin ofrenda. Y no le estoy hablando de una ofrenda de papel moneda. Le estoy hablando de la vida. Usted tiene que presentarse a Dios como una ofrenda de sacrificio santo, vivo, delante de Dios. Aleluya. No existe altar. Escúchelo bien. No existe altar sin fuego. No, no existe. Cualquier altar apagado sin fuego es un trozo de piedra o un trozo de madera o una estatua muerta. Pero el altar tiene que tener fuego.
fuego. Acuérdese que el capítulo 6 del libro del profeta Isaías habla que cuando aquel hombre se enredó en cosas que no le convenían enredarse, se descarrió. Se descarrió. El hombre de Dios se descarrió. ¿Y cómo sabían que se había descarriado? Empezó a salírseles palabras, frases groseras, vulgares, sucias, inmundas de la boca. Hay gente que dice, es que me hicieron enojar y por enojado yo solté lo que tenía. Déjese de cuentos. Déjese de cuentos, hermanito. Usted soltó lo que tenía guardado. Ese cuento que fue por el enojo que le sacó la mamá al otro. No. Eso no es enojo. Eso es que lo tiene guardado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Aleluya. Entonces, no existe altar sin fuego. Y no existe, óigalo bien, cantores, músicos. No existe adoración sin altar. Por eso acá en esta iglesia tenemos unas normas. No viene a orar, no canta en toda la semana. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga a orar. Porque no existe adoración sin altar. Sin altar. Sin buscar a Dios. Lo que va a hacer es un címbalo que retiñe y un metal que resuena. Una figura así, dando vueltas y haciendo aeróbicos. O exhibiendo la voz, pero fría, apática, que nadie siente nada. Porque no existe adoración sin altar. Para que usted pueda ser un adorador, tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tiene que meterse al altar. Tiene que buscar a Dios. Aleluya. No haga como algunos, que en la semana que les toca participar, ahí están. Pero cuando no les toca participar, desaparecen. Esos son lagunas, peores que las lagunas del cerebro. Lagunas espirituales. Yo no puedo dejar de buscar a Dios. Y me llama la atención nuevamente lo de Uzías, que en los días que buscó a Dios, Dios le prosperó. O sea, que la persona que no busca a Dios, abajo. Para abajo. A Dios sea la gloria. Aleluya. Mira, hermano, el capítulo 22 del libro de Génesis. Bendito sea el Señor. Pero bueno, antes de leer el capítulo 22, leamos el capítulo 20 de Éxodo. Porque no quiero dejar este verso fuera. El capítulo 20 de Éxodo nos muestra que el altar es un lugar de encuentro y de bendición. Cualquiera que se humilla a Dios. Capítulo 20, versículo 24 de Éxodo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas,
en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, oiga esto, vendré a ti y ¿qué? Y te bendeciré. ¿En dónde? En el altar. En el altar de sacrificio. Usted tiene que llegar y decir: Señor, aquí está esta ofrenda. Soy una ofrenda para ponerla en el altar. Y allí la presencia de Dios se encuentra con el hombre para bendecirlo. Para bendecirlo. Cualquier persona, miembro de una congregación, usted se dará cuenta si es un hombre o una mujer de altar o es una persona liberada, dicen algunos. Yo ya me liberé de eso. Usted se puede quedar durmiendo en la casa, menos yo. No y no. Poder en la sangre de Cristo. Ahora sí buscamos en Génesis capítulo 22 para mostrarles en el verso 9 al 13. Aquí dice la palabra, Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y sabe que él caminó 3 días a pie con un asno que llevaba la leña, que llevaba los enseres para hacer el sacrificio. Y cuando llegaron al monte, al pie del monte, el Señor le dijo: ahí es. Y entonces él dejó a su criado cuidando los asnos que llevaban la carga y la comida que llevaban para el camino, y le dijo: quédense aquí abajo, yo voy con el muchacho, pero ahora regresamos. Mano, una fe por eso fue llamado el padre de la fe. Una fe inquebrantable. Ese hombre seguro que creía: bueno, lo tengo que matar porque me está ordenando el que me lo dio. Lo tengo que matar, pero él mismo lo va a resucitar y vamos a volver a bajar aquí a ver los asnos y a ver los criados que vienen con nosotros. Y por eso, mire hermano, cuando el Señor
le dijo que hiciera eso, dice el verso 3, que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe usted que Dios le está hablando a Abraham de lo único que amaba? Él no tenía 2 hijos, ni 3, ni 5, 1. Y ya eran 2 ancianos, su mujer y él. Era lo único. Y era la única promesa que tenían. Porque en el hijo se iban a descargar todas las promesas. En Isaac se iban a descargar las promesas. Y si lo mataban, si se moría, todo se borraba. Todo quedaba borrado. Pero Dios es el soberano. Y Dios es Dios. Y Dios quiso probarle a Abraham. Probarlo. Probar su obediencia. Esa obediencia tiene un premio, un pago enormemente grande. Probarlo si él era capaz de sacrificar a su hijo. Y usted no encuentra que haya un cuestionamiento de ninguna clase, que hayan dudas, no hubieron. Que hubo pereza para ir, no, se levantó tempranísimo y dijo: si Dios me está ordenando, lo voy a hacer. ¿Sabe que eso representa el despojarse o el despojamiento total de la persona para Dios poderlo utilizar, para Dios poderlo bendecir? Hay gente que Dios ha querido bendecir, pero tienen cosas ahí guardadas, tienen situaciones guardadas, pecado guardado, malas acciones, pereza, sueño, cobardía. Hermano, hay algunos necesitados dentro de esta congregación. Hay muchos necesitados. Y cada vez que nos convocamos a un ayuno, uno quiere ver esos necesitados y desea uno orar. Y va a buscar dónde está aquel necesitado, dónde está aquel otro, aquel no vino. Ese no vino. Para que Dios lo pueda bendecir a uno, tiene que entregar, rendir lo que ama. Y algunos simplemente aman el dormir, la vagancia. Esa es la vida de ellos, vagar, ser vagos, ser flojos. Pero Dios quiere que nos despojemos, que le entreguemos al Señor lo que amamos. Tal vez usted ama su casa y no haya qué hacer con su casa. Entréguesela al Señor para que vea. Entregue su vida. Entregue lo que ama. Bendito sea Dios. Porque el Señor lo va a probar, nos va a probar y nos ha probado. Nos ha probado. Aleluya. Bendito sea Dios. Como este hombre entregó en el altar, porque es en el altar donde se entrega. ¿Por qué en el altar? Porque ahí es que se queman esas cosas. Ahí hay que entregar la cobardía, póngala en el altar. Ponga la flojera en el altar. Ponga la pereza en el altar.
Ponga esos pies que tienen azogue, que no se pueden quedar en la casa, que no van al templo. No sé cuántos hoy agarraron camino para diferentes partes, pero así es. Y nosotros tenemos que entregarle al Señor: aquí está mi vida, aquí está lo que yo amo, lo que yo amo, lo que yo amo. ¿Es capaz usted de entregarle la esposa que tiene, que la ama, al Señor? Señora, ¿es capaz usted de entregarle su esposo al Señor? Y decirle: Señor, este es el que yo amo, pero es el estorbo de mi vida. Cada vez que yo voy a buscar a Dios, separa a este hombre, o esta mujer, o este, o aquel. O algunos no llegan a los templos porque aman más a su hijo que a Dios. Y cuando les preguntan: ¿y por qué? ¿Por qué usted no? Ay, es que mi hijo, es que mi hijo, y es que mi hijo, y mi hija, y mi hijo. ¿Por qué no se lo entrega al Señor? Si es un estorbo para usted, que se vaya. Mejor está en el cielo que estorbando su vida. Pero eso hay que entregarlo. Eso hay que entregarlo. Lo que le esté estorbando para acercarse a Dios, hay que ponerlo en el altar y decirle: Señor, mejor que se vuelva ceniza, pero que no sea el estorbo de mi vida. Poder en la sangre de Cristo. Y el Señor espera para poder ser libre y podernos bendecir. La victoria de Abraham consistió en el altar. En el altar. Pero también en ese canto que entonábamos habla de Elías. Y yo quiero mostrarles que la victoria grande, primer libro de Reyes 18, primer libro de Reyes 18, la victoria no solo de ellos, estos son un par de ejemplos que por el tiempo nunca nos alcanza el tiempo, pero que hay un montón de ejemplos. Pero este es uno de los ejemplos, espiritualmente hablando, más poderosos que yo haya podido percibir en mi espíritu, mi alma. La batalla del Monte Carmelo fue una batalla totalmente 100% espiritual. Allí no se movió una bala. Allí no se movió ninguna otra cosa que no fuera lo espiritual. Alabado sea Dios. Fue lo espiritual que se movió allí. Pero leemos capítulo 18, verso 30, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Oiga esto. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano,
Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy siervo, tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, oiga esto, y las piedras. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Ya voy terminando. Pero imagínese usted, ¿por qué había tanta falsedad de profetas? Segundo, ¿por qué el pueblo estaba descarriado? Tercero, ¿por qué el pueblo seguía a los dioses falsos y no seguía al Dios Altísimo? Usted tiene la razón, está escrita. Alguno de ustedes me puede decir, pero así corriendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se quedó pensando y no dijo nada. Porque el altar estaba en la ruina. Y cuando el altar está en la ruina, se mete el diablo con todos sus demonios, brujas, hechiceros, sodomitas, pájaros locos, rameros y rameras, idólatras dentro de los templos. Cuando el altar está en ruinas, la gente carga en la muñeca de sus manos, de sus brazos, cuerdas negras, rojas, amarradas. Qué raro, ¿y eso para qué es? Para que no me hagan ojo. Señor los reprenda. Creyentes supersticiosos y brujos. Salen de los templos y se van al centro de brujería para ver qué les dice el brujo. Cuando el fuego está, no hay brujos, no hay falsa profecía. El fuego quema la falsedad. No hay falsos profetas. Cuando el fuego está, hermano mío, no hay falsos predicadores. Los predicadores que van a ministrar tienen que amarrarse bien el cinturón, porque la palabra es revelada. Levante esas manos y dele gloria.
Cuando el altar está ardiendo, no hay serpiente que se mantenga. No hay escorpiones. No hay plagas. No hay lobo rapaz que aguante. No hay zorros ni zorras. No hay falsos leones que puedan mantenerse. La espada envuelta en el fuego los desbarata. Los desbarata. Los desbarata. Aleluya. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ya había cerrado mi Biblia. Me dan 6 minutos. De verdad, de verdad. Porque vimos los altares. Pero ahora yo quiero que usted vea que usted es un altar andante. Que hoy no hacemos aquí un altar de piedra, ni de palo, ni de ninguna otra cosa. Que es usted, que es un templo del Espíritu Santo. Le voy a leer 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Alabado sea el Señor. Capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo debe estar en nosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Alabado sea Dios. Capítulo 3 de 1 Corintios, versos 16 y 17, dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, su vida, Dios destruirá el tal. Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cualquiera teniendo ese altar dentro de su vida, no se guarda, no consagra su vida a Dios, no le sirve a Dios y vive una vida de pecado, de suciedad, de corrupción, está destruyendo ese altar que hay ahí. Ahí hay un altar. Y Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. El que destruye su cuerpo, su templo, su altar, su vida, en términos morales, por la inmoralidad, por la corrupción, por la inmundicia, Dios destruirá a él. Definitivamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Glorificado sea Dios. Vosotros también sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermano! De verdad, ¡qué maravilla! Usted y yo somos un altar de piedras vivas. Y fuimos escogidos y llamados como piedras vivas para ofrecer sacrificios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese cuerpo que usted tiene, dentro hay un altar
si usted destruye eso, tenga 100% seguro que Dios lo va a destruir. Ah, pero Dios es amor. Eso es cierto. Eso es cierto. Indudable, Él nos amó hasta la muerte. Pero también es fuego. Y no cualquier fuego. Es un fuego que consume. Y ya lo leímos, que consumió hasta las piedras. Él es fuego. Aleluya. Finalizo Romanos 12:1. Y qué precioso, porque aquí dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿En qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, debe haber temor y temblor, respeto, reverencia en nuestra vida para servir al Señor. Usted no puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Si es un hijo de Dios, no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Usted no debe vestirse como le dé la gana, sino como dice la palabra. No debe vivir como le da la gana, como dice Dios que hay que vivir. De lo contrario, el Señor dice, Él dice que es hijo mío, pero dista demasiado. Está muy distante de serlo por las características que tiene. Que Dios nos ayude a vivir una vida honesta, santa y limpia delante de la presencia de Dios. Póngase de pie.